una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Y saludamos esta mañana al candidato exministro, el doctor Mauricio Cárdenas. Doctor Mauricio Cárdenas, muchas gracias por darnos unos minutos. Qué bueno tenerlo acá. Doctor Mauricio, creo que tengo el micrófono apagado. ¿Su micrófono está apagado? A ver, ¿ya? Ahí estamos. ¿Cómo estamos? Buenos días. Carlos. Un gusto estar en el programa de ustedes. Me encanta verlo, doctor Mauricio. Gracias. Sobre todo en un día como hoy en el que estamos hablando de economía, que es un tema que usted maneja a la perfección. ¿Qué tal le pareció la defensa que hizo el presidente Gustavo Petro ayer de el salario mínimo o lo que él llama el salario vital? Bueno, ¿qué hace Gustavo Petro? Aprovecha la sentencia del Consejo de Estado para capitalizarla políticamente, defender el salario mínimo y decir que va por más. Es decir, que lo quiere aumentar aún más, llamando a una movilización este jueves a las plazas. ¿Eso qué quiere decir? Que esa decisión del Consejo de Estado pues realmente le es funcional, le es útil a Gustavo Petro, porque sale a defender algo que ya el país estaba haciendo. Ya los empresarios están pagando ese salario mínimo. Aquí el tema no es si se paga o no el salario mínimo, es cómo hacer para que eso sea posible, sea viable. ¿Cómo hacerlo bien? Eso es lo que hay que hacer. No a las patadas, como lo hizo Petro, sino cómo lograr que esta economía pueda pagar ese salario mínimo. Entonces, en vez de movilizar a la gente a la calle, que no sirve de nada, lo que hay es que mover esta economía. Y para eso, lo que yo hago, lo que yo haré como presidente es tomar las medidas adicionales que se requieren para que los empresarios puedan pagar ese salario mínimo. ¿Pero qué hace Petro? Pues invocar otra vez la lucha de clases, la división, tratar de hacer que el país está dividido entre buenos y malos. A él le encanta la división entre empresarios y trabajadores, cuando aquí los empresarios ya estaban diciendo, bueno, hacemos el esfuerzo, necesitamos medidas adicionales del gobierno, necesitamos confianza para pagar ese salario mínimo. Pero aquí nadie puso en entredicho la posibilidad de pagar el salario mínimo. Nadie lo ha cuestionado. Se va a pagar el salario mínimo. Lo que pasa es que hay que hacer otras cosas. Y ahí es donde Petro, yo creo que dice, bueno, vámonos a la calle. Yo le digo, no nos vamos a la calle, vámonos a las medidas adicionales que hay que tomar para que no se den los despidos y para que no sigan subiendo los precios. Doctor Mauricio, esta mañana hacíamos un análisis sobre el tema y decíamos que el final del sanatorio es cuando el portero se enloquece. En este caso, el gobierno nacional es el más populista en términos de salario mínimo, y exigirle a los candidatos que en un momento como hoy pues hablen de que esto no es sostenible sería irracional. Pero la realidad, doctor Mauricio, desde su conocimiento económico, ¿el país puede aumentar el salario mínimo en un 23%? A ver, las bases de la economía no están sólidas. El país no tiene una capacidad económica porque el crecimiento es muy bajo, y por el contrario, porque el país también está teniendo un gran problema de inversión. Aquí no hay inversión. Entonces, en esas condiciones, esto es por decreto, esto es una decisión populista de un decreto. Pero ¿qué pasa? Ya tomada la decisión y el gobierno tenía esa facultad, aquí lo que hay que hacer es pues hacer posible que se dé ese incremento del salario sin que haya un traumatismo. Porque ya la gente empezó a ganarlo, ya se empezaron a hacer las cuentas con ese salario. Ya incluso subieron muchos precios, tarifas, fíjense, todos los servicios de aseo, los servicios de seguridad, de vigilancia, todo eso ya subió. Los arriendos ya subieron. Entonces ahora echar para atrás lo del salario sería peor, porque ya nos quedamos con unos precios más altos que no van a bajar. Ya unos trabajadores que empezaron a recibir ese salario. Aquí la tarea es entonces pues hacer esto viable, hacer bien lo que se hizo a la brava. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hay que hacer? Esa es la gran pregunta, que hay que trabajar en dos frentes. Uno, hay una carga tributaria muy alta sobre los empleadores y particularmente sobre los microempresarios. ¿Yo qué propongo? Que el régimen simple de tributación, que es una figura que nosotros creamos, que también se conoce como el monotributo, que es un pago de un único impuesto para cubrir varias obligaciones tributarias, que ese monotributo, ese régimen simple, abarque ahora tres aportes, tres contribuciones: el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, que es muy costoso, y además los aportes a pensiones.
Si esos tres pagos quedan resumidos en uno solo, en el régimen simple, y ampliamos la cobertura al régimen simple para que le llegue al tendero, al dueño de la cafetería, al microempresario, ahí va a ser posible que esa persona contrate y pague el salario mínimo, que no despida. Pero necesitamos acompañar esto al aumento del salario mínimo con una medida tributaria como la del régimen simple. Y otro elemento que es también muy importante, hay mucha persona natural, a título individual, que contrata a otras personas para el aseo, para el servicio doméstico, para conductores, en fin. Esas personas naturales, muchas de ellas son pensionados, y al pensionado su pensión le subió 5% este año, pero el costo de esa nómina le subió 23%. Entonces, muchos pensionados a lo largo y lo ancho de Colombia me están diciendo, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mantener a los trabajadores que tenemos con un incremento salarial del 23% cuando nuestros ingresos, los de los pensionados, aumentaron solo 5%? A ellos también hay que darles la opción del régimen simple, que con un solo pago a estos empleados les cubran el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio y el aporte a seguridad social. Son medidas complementarias adicionales. Y como están subiendo tanto los precios, el Banco de la República ya dijo que la inflación este año, la que proyecta, va a estar más cerca del 7%. Entonces también hay que tomar medidas para frenar la inflación. Y la forma de hacerlo es evitar el derroche. El derroche del gobierno nos está costando a todos en términos de inflación, de pérdida de capacidad adquisitiva. Entonces, lo otro que yo haría como presidente es decir, sí pago el salario mínimo de 2 millones de pesos, pero freno el gasto público para que no haya tanta presión inflacionaria. Entonces son medidas necesarias para que lo que hizo el gobierno, insisto, con un decretazo, no lo tengamos que echar para atrás, sino que lo hagamos viable, que la economía lo pueda absorber, lo pueda asimilar. Sí, doctor Mauricio, y evidentemente esas son fórmulas responsables para ponerlo de una manera que la podamos entender todos, empatar el partido. Pero eso no genera riqueza, eso no genera empleo, eso no genera desarrollo económico en el mediano plazo. ¿Qué sí hay que hacer para no solamente empatar el partido y emparejar la embarrada que hizo este gobierno? Bueno, claro, eso va a ser viable lo que hizo el gobierno mal hecho, que es lo que dijo el Consejo de Estado. Fíjense que el Consejo de Estado no le dijo al gobierno, eche para atrás el incremento del salario mínimo. Le dijo, hágalo bien, expida un nuevo decreto de 8 días para que en ese nuevo decreto usted cumpla la ley. ¿Qué dice la ley? Explíqueme de dónde sacó ese incremento del 23%, cómo ponderó los factores que la ley exige tener en cuenta. Por ejemplo, el crecimiento de la economía, la inflación pasada, la inflación futura, la participación de los salarios en la actividad, en el PIB. Bueno, una cantidad de factores que dice la ley. Lo que le toca hacer al gobierno es enmendar la plana, arreglar la plana y sacar un nuevo decreto. Hoy por hoy, si alguien va a pagar un salario en Colombia, tiene que ser el salario mínimo que está establecido ya. Lo que tiene que hacer el gobierno es hacerlo bien, hacer un decreto que cumpla con los requisitos de la ley. Pero lo que usted dice es cierto. Esto es empatar el partido, que las cosas queden bien hechas. Esto no es arreglar la economía. Con lo que estamos proponiendo no se va a arreglar la economía. La economía se arregla tomando las medidas de fondo que estimulen nuevamente la inversión. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el país tiene que volver a tener confianza, tiene que volver a tener credibilidad en el gobierno. ¿Qué es lo que yo propongo como presidente? Y esta es tal vez la propuesta más importante de la que no se ha hablado mucho en el debate político colombiano. Hoy el gobierno tiene un exceso de gasto y una muy buena parte de ese exceso de gasto tiene que ver con los intereses sobre la deuda pública. El gobierno está pagando 13% de tasa de interés. El gobierno realmente cayó en manos del gota a gota. Lo que hizo el director de crédito público es ponerse en función de un inversionista que le dijo, usted, para que yo le preste 26 billones de pesos, necesita emitir un título en estas condiciones, en estos términos, con esta tasa de interés, con estos plazos. Ese es el gota a gota. Eso no es un mercado abierto, competitivo. ¿Y qué pasó? Acabó pagando una tasa de interés por 30 años de más del 13%. Luis Carlos, usted lo sabe perfectamente. Cuando yo fui ministro de Hacienda, Colombia pagaba tasas de interés del 4 o del 5%. Entonces, ¿cómo así que ahora pagamos el 13% cuando hace poco pagábamos el 5%? ¿Qué es lo que yo propongo? Como parte del acuerdo con el gobierno del presidente Trump, vamos a hacer un programa con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, apoyándonos también en la banca multilateral, para refinanciar la deuda pública colombiana. Poder pagar esos créditos caros que están al 13%
y hacer un nuevo endeudamiento al 5%. Entonces vamos a reducir el costo de la deuda colombiana y ahí nos vamos a ahorrar más o menos, estimo yo, unos 4 o 5 billones de pesos al año, con lo cual vamos a resolver el problema de la salud y la seguridad en Colombia. Una operación de refinanciamiento de la deuda pública colombiana que está contratada por el gobierno de Gustavo Petro a tasas excesivamente altas, anormalmente altas, hechas a la medida de unos inversionistas que quieren papeles de Colombia y que en el desespero del gobierno de Colombia de conseguir el financiamiento le cedieron en las condiciones. 13%, ese es el gota a gota internacional. Nosotros tendremos deuda al 5% y con eso vamos a aliviar el costo de la deuda y vamos a conseguir la plata que falta para que la gente tenga los medicamentos y la gente tenga la salud que hoy le falta. Doctor Mauricio, eso que usted acaba de proponer de hacerlo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se convence a la administración Donald Trump de que nos ayude a refinanciar la deuda? ¿Esto es bajo compromiso de otras variables, como compromiso de la droga, como compromiso de la lucha contra el narcotráfico? ¿Esto se parece de alguna manera a lo que hizo el presidente de los Estados Unidos con Milei durante las elecciones legislativas que vimos a finales del año pasado? ¿Esto se parece a qué? Se parece a eso, se parece a Milei. El mensaje es el siguiente: vamos a ser los mejores aliados, vamos a ser socios. Tenemos 3 ítems en la agenda. Esta será la primera visita a Washington. 3 ítems en la agenda. La primera escala, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, Plan Colombia 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Colombia vuelve a la lucha frontal contra el narcotráfico, incluyendo la erradicación forzosa y la fumigación. Yo ya tengo preparada por una ex vicefiscal general de la Nación toda la argumentación para que la Corte Constitucional, bajo la sentencia que ya existe, autorice la fumigación. Y la fumigación, digámoslo clarito, con glifosato. Podemos utilizar, si aparecen unas nuevas tecnologías y nuevas capacidades de hacer fumigación con otro tipo de pesticida, lo vamos a hacer. Pero esa es la primera escala. Plan Colombia 2.0, Colombia vuelve a la erradicación. Segunda escala, Departamento de Comercio de los Estados Unidos y Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. Necesitamos tranquilidad y certeza para nuestros empresarios de que aquí volvemos al arancel cero, que es el arancel que está establecido en el Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos. Eso va a habilitar el nearshoring para que hoy el nearshoring, que es la posibilidad de Colombia desarrollar nuevos productos para llegar al mercado de Estados Unidos y reemplazar a la China, reemplazar los productos de la China, está limitada porque el empresario colombiano no sabe si en cualquier momento le suben los aranceles. Estamos claros que bajo un gobierno hipotético de Iván Cepeda siempre va a estar la amenaza de que a Colombia le suban los aranceles. ¿Por qué? Por el lenguaje confrontacional que tienen con los Estados Unidos. La segunda escala es: denos tranquilidad y certeza de que con Colombia el arancel va a ser cero, que es el que negociamos en el Tratado de Libre Comercio. Y la tercera escala es el Departamento del Tesoro, para decirles: mire, somos socios, a nosotros se nos está yendo la plata pagando intereses. Colombia está pagando, el gobierno de Colombia está pagando este año 85 billones de pesos en intereses. En mi época pagábamos 25 billones, eso no fue hace tanto, 25 billones en intereses. Ahora pagamos 85 billones. Esa diferencia, 60 billones de pesos, es el problema fiscal de Colombia. Así de sencillo. Ese es el problema. Si usted resuelve 60 billones de pesos, Colombia es totalmente sostenible desde el punto de vista fiscal. Claro, una parte de eso es porque subió mucho la deuda, pero otra parte es porque subió la tasa de interés que nos cobran, la que paga Colombia en el desespero por conseguir el financiamiento. Lo que ha pasado es eso, caer en manos de un único inversionista, al que fue el director de crédito público a decirle: usted ponga las condiciones, yo necesito la plata, usted ponga la tasa de interés que necesita. ¿Y sabe qué le dijo el inversionista, Luis Carlos? Le dijo: está bien, yo le presto los 25 billones de pesos, pero no le diga a nadie más, no me ponga a competir con nadie, no haga una subasta a dedo. Eso dejó un muy mal sabor. Bueno, tenemos que ir al Departamento del Tesoro a decir: la reconstrucción de Colombia, hacer Colombia viable, hacer Colombia otra vez un país con crecimiento económico alto, el mejor socio de los Estados Unidos, requiere refinanciar la deuda. Ayúdenos. La plata no la tiene que poner el gobierno de los Estados Unidos, la plata la puede poner el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y principalmente el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros, con que nos den 20.000 millones de dólares a tasas del 4%, logramos matar
créditos caros de 20.000 millones de dólares y ahí nos ahorramos en 20.000 millones de dólares 5 puntos de tasa de interés de diferencia. Son 1.000 millones de dólares al año. 1.000 millones de dólares. Con eso le damos los medicamentos a todos los colombianos. Se acaba la crisis de la salud. Con eso le compramos los repuestos a los helicópteros que están en tierra de la fuerza pública. Es decir, 1.000 millones de dólares. Por eso la solución a los problemas de Colombia, Luis Carlos, requiere una persona conocedora. Esto no es de llegar a improvisar. A ver, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Es de llegar ya con un plan. Y el plan tiene esas 3 escalas en Washington. Doctor Mauricio, esto que usted está proponiendo acá tiene unas similitudes bastante profundas con el programa en lo macro de Milei. Reducción del tamaño del Estado y, como usted mismo lo acaba de describir acá muy bien, en el manejo de la deuda, que es lo que está comiéndose a Colombia. Uno podría decir que el programa de Mauricio Cárdenas, del candidato Mauricio Cárdenas en términos económicos, es Milei. A ver, a mí me gusta muchísimo de Milei todo lo que hace mi gran amigo Federico Sturzenegger, que es desregulación, es quitar una cantidad de trabas. Yo hablo mucho con Sturzenegger. Sturzenegger está listo a venir a ayudarnos en Colombia. Ellos ya lo hicieron allá. Eso es cambiar una cantidad de normas, simplificar. Eso me encanta. ¿Dónde me diferencio de Milei? Para ser totalmente claro, Luis Carlos. Sí. Aquí no es con motosierra. Aquí no vamos a traer la motosierra para acabar con el Estado, reducir el Estado a la brava. No. Esto es con bisturí. Esto es con bisturí. Y es un bisturí de un cirujano que sea un experto, que sepa dónde exactamente está la grasa y dónde no le duele al paciente. Si usted echa motosierra, hermano, aquí hay gente que va a sufrir las consecuencias. Pagan justos por pecadores. No. El cirujano del bisturí, que es de alta precisión, hace que se recorte el gasto sin afectar la salud de muchas personas que no tienen que pagar los platos rotos. ¿A qué me refiero? A que tenemos que acabar entidades como el Ministerio de la Igualdad, se va. A que tenemos que acabar entidades que la gente no conoce, pero que existen y que gastan mucho, como el Fonsecon, que es la caja menor del ministro del Interior, con la cual hace todos los arreglos en el Congreso. El Fonsecon está haciendo, por ejemplo, ahora contratos con juntas de acción comunal para que las juntas de acción comunal hagan las placahuellas en las zonas rurales del país. Y eso es politiquería. Transporte, eso lo debería estar haciendo el Ministerio de Transporte. ¿Qué hace el ministro Benedetti firmando convenios para rehabilitar vías terciarias en Colombia? Eso no tiene justificación. Se acaba el Fonsecon. Pero el bisturí tiene una parada, la parada más importante, la escala más importante de ese bisturí. O sea, es como cuando usted entra a la sala de cirugía y dice, ahí es donde tengo que concentrarme porque ahí es donde saco la grasa, que eso no le sirve a nadie. Son los contratos de prestación de servicios. Ya la Contraloría lo dijo. Yo lo vengo diciendo desde hace meses. El empleo militante el año pasado fueron 190.000 contratistas, 8 millones de pesos. Simple y sencillamente, Luis Carlos, no se renuevan esos contratos de prestación de servicios. ¿Por qué es el empleo militante? A ellos los están contratando con 3 propósitos. Tienen 3 tareas. Nunca van a una oficina, no tienen que ir. De hecho, ni siquiera hay espacio. Por ejemplo, la directora del ICBF, en su despacho, solo su despacho, tiene 40 contratistas de prestación de servicios. Solo en el despacho de ella. Entonces, ¿qué hacen ellos? La obligación número 1 es ir a las movilizaciones a las que convoca Gustavo Petro. Ya estarán el jueves. Mueva a sus redes, mueva a sus aliados. Aquí veo que está Julio César Iglesias. Hagamos una cruzada de personas, de voluntarios que se vayan a las movilizaciones y le preguntan a la gente, oye, ¿usted qué hace? Y todos le van a decir, soy contratista del SENA, soy contratista de bienestar familiar. Son eso. Entonces, primera obligación, ir a las movilizaciones. Segunda obligación, multiplicar por redes sociales los mensajes del gobierno. Son realmente las bodegas petristas que tienen un contrato de prestación de servicios. Y lo más grave, cada uno tiene que poner 10 votos en las elecciones de este año, obviamente a favor de las listas del pacto histórico. Eso es entonces un derroche que es un desangre financiado con deuda cara a 30 años. ¡Qué contrasentido! O sea, nosotros todos los que estamos en esta llamada, todos los que nos están oyendo durante 30 años, si no se hace nada, durante 30 años acabaremos pagando unos bonos a una tasa del 13% con los cuales se pagó ese empleo militante. Esa es la realidad de Colombia de hoy. Entonces, un gran daño a la economía, un gran daño a nuestro bolsillo y un gran daño a la democracia. Lo peor es la democracia.
porque la cancha de la democracia está totalmente desnivelada. Sí. Ellos van a salir a votar, esos contratistas salen a votar. Claro. Entonces, y multiplican por 10. Doctor Mauricio. 10 votos. Entonces, ese es el gran problema de Colombia. Así que eso es lo que tenemos que acabar. Cirugía con bisturí, no más contratos de prestación de servicios, cierre de entidades, y eso es lo que vamos a hacer. Ahí nos diferenciamos de Milei, porque Milei dice, esto es a rajatabla, todo el mundo se reduce. Aquí tenemos que conservar programas como el del adulto mayor, Familias en Acción, Mi Casa Ya, todo eso Colombia lo necesita. Colombia es un país con mucha desigualdad y necesita un Estado efectivo en la política social. Esto es tener firmeza para recortar el gasto donde hay derroche, pero tener también mucha empatía con los problemas de desigualdad de Colombia, donde es necesario entrar a cerrar brechas y el Estado es necesario para esa tarea. Doctor Mauricio, déjeme preguntarle, ¿cómo va la campaña? Ya que cada vez está más cerca la gran consulta. ¿Cómo está usted y cómo está su equipo y cómo está viendo las cosas? Bueno, estamos muy motivados, estamos felices. Por primero que todo, Luis Carlos, esto es un tema anímico. Yo he sido, usted sabe que yo he sido un economista, más técnico. Este salto a la política, pues primero lo considero irreversible. O sea, yo ya no regreso a lo otro, yo me quedo en este mundo de la política. Mi gran sueño es, pues, formar con un grupo, no voy a decir que esto es de mesías y de individuos, una verdadera fuerza de centro-derecha en Colombia hacia adelante. Todos los partidos de centro-derecha van a tener renovación. Necesitamos armar un movimiento de centro-derecha que sea la contraparte a algo que está organizando Petro, que es la izquierda. Y la tienen bien organizada, eso hay que reconocerlo. Y tienen gente joven como la Corcho, o sea, ellos sí se están uniendo, se fusionaron varios partidos, van a ser una fuerza. Nosotros vamos a ganar las elecciones, ellos seguramente van a ser una fuerza de oposición, pero nosotros tenemos que cohesionarnos, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal, Centro Democrático. Al final del día, todos defendemos libertad de empresa, seguridad y orden, economía bien manejada, un Estado que resuelva problemas de desigualdad. Eso es lo que queremos. Ahí también nos diferenciamos de Abelardo, porque Abelardo de las Piedras usted lo ve solo en el tema de la seguridad. Y nosotros, yo como gobernante de Colombia digo, sí, tan fuerte como Abelardo en el tema de la seguridad, pero con más empatía, más solidaridad social, entendiendo que Colombia es un país con muchas desigualdades que requiere un Estado con políticas sociales que funcionen. Entonces, ese movimiento de centro-derecha es algo que tiene que salir de este proceso electoral. Y ahí está la gran consulta por Colombia. Hay muchos nombres en esa consulta que estoy seguro podríamos formar el bloque de lo que sería un nuevo movimiento de centro-derecha en Colombia, recogiendo, no reemplazando, recogiendo a los partidos políticos que ya existen. Entonces, este es un proyecto de largo plazo, de largo aliento. Yo estoy feliz, estoy motivado, estoy con muchas ganas. Esto, digamos, como que es una gran misión que tengo en la vida. 8 de marzo, la gran consulta, muy buenos nombres en ese grupo de la gran consulta. Hay que hacer mucha pedagogía. Gracias, Luis Carlos, por ayudarnos a hacer pedagogía. Hay que pedir el tarjetón. El jurado no le va a dar el tarjetón. Usted lo tiene que pedir. Y al pedirlo va a tener las 3 consultas. No se equivoque, solo puede votar por uno. No vaya a votar todas las consultas. Sí. Una consulta, la gran consulta por Colombia, que es la de la mitad. La consulta de la mitad. Ahí estoy yo de número 1. Y pues yo lo que digo es que esa consulta va a ser pues primero la más votada, sobre eso estoy absolutamente seguro. Y dentro de esa consulta lo que la gente está escogiendo es el capitán, el líder de un gran equipo. El equipo está ahí. Es un equipo talentosísimo para gobernar a Colombia. Yo quiero ser el capitán, quiero ser el líder de ese equipo. Y estos próximos 20 días, poco que nos queda de aquí a las elecciones, pues seguir moviéndonos por toda Colombia, explicándole a los colombianos cuáles son nuestras propuestas. No hemos hablado de eso hoy, porque el propósito aquí era más la reacción a lo que dijo anoche Petro, pero nuestras propuestas han sido las propuestas que han cautivado, porque son las que tienen que ver con las casas propias sin cuota inicial, el apoyo a las madres cabeza de hogar, las vías terciarias que se necesitan en las zonas rurales y sobre todo el cambio de sueño a los jóvenes de Colombia que se quieren ir del país por un nuevo sueño que sea, aquí esto le va a encantar a usted, que desde Colombia nosotros le vendamos servicios al mundo, servicios de tecnología, servicios de salud, servicios de turismo, servicios de contabilidad, servicios jurídicos. Somos muy buenos, podemos ser muy buenos para vender servicios al mundo. O sea que el sueño es facturar en dólares. La gente en Colombia venda al mundo, facture en dólares, gane en dólares, pero gaste en pesos, viva en pesos, no se tenga que ir de Colombia. Ese es el nuevo sueño americano. Ese es mi sueño. Esa es la Colombia del futuro. Nosotros desde acá, y desde que empecé a hablar de esto, han aparecido miles de colombianos que me dicen, eso es exactamente lo que yo hago o lo que yo sueño, lo que yo quiero hacer. Facturar en dólares y vivir en pesos.
Pues doctor Mauricio, como siempre, le agradezco muchísimo y por ayudarnos a entender y a reaccionar a esta, la noticia más importante del día, por supuesto, el incremento del salario mínimo. Le mando un abrazo y mil gracias. Gracias a usted, Luis Carlos. Gracias. Es el doctor Mauricio Cárdenas, candidato a la presidencia de Colombia, ex ministro acá en Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos. La expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.